Chicos, saco mi cámara por cuestiones obvias de internet complicado. Perfecto. Sí, yo también saqué la mía, por las dudas. Perfecto, yo ya no veo a nadie, así que ustedes díganme. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, cuando quieran puedo comenzar, no hay problema. Sí, si querés ir empezando, ahí se está. Dale. Perfecto, bueno, en principio me quiero presentar, me llamo María Florencia Torti. Soy bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata y me encuentro realizando mis estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, particularmente en el IQUIBICEN, que es el Instituto de Química Biológica de Exactas y Naturales. Les voy a presentar un seminario cuyo título es El receptor de hidrocarburo arilo, AHR, un potencial blanco terapéutico frente a la infección por virus dengue, que en realidad se enmarca en lo que es mi tesis de doctorado. Entonces, les voy a presentar distintos resultados que vinimos obteniendo en los últimos años. Y antes de comenzar, les quería contar un poquito, para que nos conozcan un poquito más, sobre nuestro laboratorio. Yo trabajo en el Laboratorio de Estrategias Antivirales, liderado por las doctoras Sibel García y Elsa Damonte. Este laboratorio es del Instituto IQUIBICEN, de la UBA y CONICET. Y dentro de las líneas de investigación tenemos que una de ellas se enfoca en la caracterización del mecanismo de acción de moléculas con propiedades antivirales. Otra de ellas se enfoca en estudiar mecanismos celulares antivirales, entre ellos podemos nombrar moléculas como PML, viperina y teterina. Y la tercera de ellas se enfoca en estudiar, en investigar e identificar moléculas o vías de señalización a nivel de la célula hospedadora que puedan ser utilizadas como potencial blanco terapéutico frente a infecciones virales. Y mi tesis doctoral se enmarca justamente en esta línea de investigación donde estudiamos a AHR. Armé una guía de presentación en la que dividí la misma en 4 partes principales, donde vamos a tener justamente en principio una introducción donde voy a mencionar ciertos aspectos claves sobre los actores principales de este trabajo. Por otro lado, vamos a tener una primer parte donde voy a desarrollar ciertos resultados de mi tesis doctoral y una segunda parte donde los continuamos y finalmente las conclusiones de ambas partes. Bueno, para comenzar entonces voy a hacer una breve introducción y para ello debo comenzar hablando de los flavivirus. Los flavivirus son un grupo de virus que justamente pertenecen a la familia Flaviviridae y presentan un genoma de ARN simple cadena de polaridad positiva. Este genoma codifica para 10 proteínas virales que luego de ser transcriptas y traducidas van a dar lugar a una poliproteína viral que posteriormente deberá ser clivada para dar lugar a las 10 proteínas virales. Dentro de las características de estos virus podemos mencionar que presentan una cápside icosaédrica, son virus envueltos y de un tamaño aproximado de 50 nanómetros. Únicamente, esta filmina es para destacar que una de estas proteínas virales, que es una de las proteínas no estructurales que presenta el virus, NS5, es la ARN polimerasa viral, ARN dependiente, y la misma va a ser de nuestro interés en la filmina siguiente de nuestra presentación. Los flavivirus más conocidos a nivel mundial incluyen no solo el virus de la fiebre amarilla, también el virus dengue, Zika, hepatitis C, West Nile virus y el virus de la encefalitis japonesa, y nuestro laboratorio se enfoca en el estudio de dengue y de Zika. Particularmente, como ya mencioné, mi tesis de doctorado se enfoca en el estudio del virus dengue, y el virus dengue justamente pertenece a la familia Flaviviridae y presenta 4 serotipos capaces de causar enfermedad en seres humanos al ser transmitidos por mosquitos del género Aedes infectados. Tanto Aedes aegypti como Aedes albopictus son capaces de transmitir dengue. Actualmente se considera que el virus dengue es el virus más importante transmitido por artrópodos a nivel mundial. La infección por virus dengue provoca un gran espectro de cuadros clínicos que pueden ir desde infecciones asintomáticas hasta casos de dengue severo con considerable tasa de mortalidad.
La transmisión de virus dengue, como ya mencionamos, es principalmente por la picadura de mosquitos aedes infectados, y esta filmina es únicamente para recordar que justamente este ciclo que se da entre los humanos y estos mosquitos aedes surgió a partir de un ciclo selvático donde se daba con primates no humanos y mosquitos del género Emagogus. Dentro de los cuadros clínicos mencionamos que podemos ir desde infecciones asintomáticas hasta casos de dengue severo. Lo interesante y lo importante es que dentro del 70 al 75% de las infecciones por dengue son asintomáticas, y dentro de lo que vienen a ser los cuadros clínicos con signos y síntomas, podemos subdividirlos a muy grandes rasgos en cuadros que son denominados de dengue febril, que son cuadros semejantes a una gripe sin compromiso respiratorio, donde podemos tener una gran variedad de signos y síntomas que van desde fiebre, dolores musculares, hasta erupción cutánea y fatiga. Por otro lado, los cuadros de dengue severo, ¿sí?, pueden llevar justamente a shock hipovolémico con o sin hemorragia, que puede llevar eventualmente a un fallo multiorgánico y posteriormente a la muerte. Ahora bien, ¿qué sabemos hoy en día del desarrollo de dengue severo? Sabemos que infecciones consecutivas con serotipos diferentes aumentan la probabilidad de tener un cuadro más severo. Esto es porque conforme pasan las infecciones de distintos serotipos, en el tiempo van disminuyendo estos anticuerpos neutralizantes, y los que quedan en realidad son específicos para el serotipo para el cual fueron desarrollados, y estos anticuerpos terminan facilitando la infección por el resto de los serotipos de dengue. Este fenómeno se lo denomina Antibody Dependent Enhancement, o ADE, y lamentablemente no explica la totalidad de los casos, lo cual sugiere que en realidad el desarrollo de un cuadro severo es multifactorial, que quiere decir que tenemos en realidad varios factores que debemos tener en cuenta al momento de identificar el desarrollo de un cuadro severo. Porfa, ¿podrías ocultar la barra? ¿Cómo, perdón? La barra donde dice dejar de compartir. Perfecto. Ocultar. Sí, Gracias. muchas gracias. No sabía que lo podía remover. Respecto a la epidemiología de dengue, este mapa muestra justamente los casos reportados de dengue en los últimos 3 meses, y como se puede observar, justamente se localiza principalmente en las áreas tropicales y subtropicales del planeta, que es donde se encuentra el nicho ecológico del mosquito vector. Se estima que más de un 50% de la población mundial vive en áreas de riesgo para la transmisión de dengue, y esto es importante porque justamente nos pone el foco en pensar que hay un gran porcentaje de la población que está continuamente en riesgo de poder ser infectado. Se estima que ocurren 390 millones de infecciones al año, de las cuales únicamente el 25% son sintomáticas o han sido reportadas. Dentro de estos cuadros sintomáticos se sabe que hay reportados cerca de 500.000 como casos severos que terminan con hospitalización, y dentro de los cuales 12.500 pacientes terminan falleciendo. Lo que debemos destacar de lo que viene a ser la epidemiología y de que de alguna manera nos pone de manifiesto la importancia del estudio de dengue es que no existen hoy en día vacunas aprobadas en todos los países para justamente poder combatirlo, y tampoco existen tratamientos específicos para combatirlo. Entonces es de crucial importancia el desarrollo de nuevas estrategias antivirales para poder combatirlo. Por otro lado, voy a comenzar con la proteína estrella de nuestra presentación, que es el receptor de hidrocarburo arilo, de ahora en más, AHR. AHR es un factor de transcripción activado por ligando. AHR es parte de un complejo multiproteico que se encuentra en el citoplasma de nuestras células, y cuando reconoce su ligando, sufre un cambio conformacional que le permite expresar o exponer, mejor dicho, una secuencia de localización nuclear que permite que trasloque del citoplasma al núcleo, y tras desensamblarse es capaz de heterodimerizar con otras proteínas y regular la expresión de diversos genes. Entre ellos cabe destacar las enzimas del citocromo P450, que son enzimas ampliamente conocidas por participar en depuración de contaminantes. Los primeros ligandos de AHR, los primeros ligandos al menos identificados, fueron xenobióticos. Sin embargo, actualmente sabemos que los ligandos pueden provenir de distintas fuentes y pueden venir tanto de nuestro metabolismo, del microbioma o incluso de nuestra dieta.
El hallazgo de estos nuevos ligandos justamente sugirió que HR podía estar participando en otros procesos biológicos, no solo depuración de xenobióticos. Por tanto, esta primera vía de señalización que les mostré, hoy en día se conoce como la vía canónica de HR, y se han descrito otros mecanismos de acción que incluyen interacción con proteínas a nivel citoplasmático e incluso a nivel nuclear, la interacción y la regulación de la función de distintos factores de transcripción y otro tipo de proteínas. Entonces, hoy en día se sabe que HR controla una gran cantidad de funciones biológicas, entre ellas solo voy a mencionar algunas. Podemos mencionar que modula o interviene en el desarrollo de cambios epigenéticos, es capaz de justamente dar respuesta a estímulos medioambientales y particularmente, y de lo más interesante que ha surgido en las últimas décadas, es su capacidad de modular el sistema inmune. Hoy en día se conoce poco de la interacción entre HR, el sistema inmune e infecciones virales. Sin embargo, en las últimas décadas, particularmente en los últimos años, este campo ha empezado a ser explorado con la idea de intentar evaluar de qué manera HR puede modular la respuesta inmune antiviral y con ello afectar la susceptibilidad de nuestro hospedador frente a una infección viral. Resultados previos de nuestro laboratorio indican que HR es un factor proviral durante una infección por virus Zika. Les voy a mostrar el rol propuesto de HR durante una infección viral. Este es el esquema propuesto en este paper, ¿sí? Y los voy a invitar inicialmente a ver lo que está recuadrado en este rectángulo celeste, donde nos enfocamos principalmente en estas estrategias antivirales frente a una infección por virus Zika, como son la vía de interferón, la vía de NF-κB y de PML, que es una proteína que ya mencionamos y que vamos a volver a mencionar más adelante en nuestra presentación. Y lo que se propone es que la infección por virus Zika aumenta la expresión de unas enzimas denominadas IDO1, 1 y 2 o TDO2, que en realidad son enzimas que son las encargadas de regular y de llevar a cabo la degradación del triptofano. Esta degradación del triptofano nos da como producto principal un metabolito denominado quinurenina, que particularmente es un ligando de HR endógeno. Entonces, lo que se propone es que en realidad Zika, al aumentar la expresión de estas enzimas, aumenta la concentración de quinurenina, activa HR y como pueden ver en esta imagen, HR es capaz de bloquear la vía de interferón de NF-κB y de PML, suprimiendo la inmunidad antiviral frente a Zika. Por tanto, proponemos que en realidad HR sería una estrategia, la activación de HR sería una estrategia que tendría el virus de Zika como mecanismo de evasión al sistema inmune. Y cabe destacar que pudimos identificar por primera vez que HR era un factor proviral durante una infección por virus Zika. Por tanto, mi trabajo de doctorado justamente se enfocó en extender los resultados de Zika a una infección por virus dengue. Entonces, mi proyecto de tesis doctoral es la evaluación de la vía de señalización de HR como un potencial blanco terapéutico frente a una infección por dengue. Para ello, nuestra primera pregunta biológica fue la siguiente. ¿La vía de señalización de HR impacta en la replicación de virus dengue? Para responder esta pregunta, nuestro primer objetivo fue la evaluación del impacto de la modulación farmacológica de HR en la replicación del virus dengue. Para ello tomamos dos compuestos, ¿sí? Dos drogas comerciales que son agonistas o antagonistas específicos de HR, es decir, pueden activarlo o inhibirlo en forma específica. Luego infectamos las células y evaluamos qué ocurría con la infección. Para ello comenzamos con cultivos celulares que fueron tratados justamente con el agonista o el antagonista, luego llevamos a cabo la infección y cosechamos las muestras 24 horas posinfección. A las 44 horas, cada pocillo de nuestra microplaca tendría los sobrenadantes, a partir de los cuales determinamos el rendimiento viral y las monocapas de células infectadas que procesamos para analizar por QRT-PCR y por inmunofluorescencia. Para destacar, mencionar un detalle de que como HR es un factor de transcripción, en realidad su actividad puede medirse en términos de
la expresión de un gen target. Entonces, recordando que AHR activa, ¿sí?, induce la expresión del citocromo P450 1 a 1, tenemos que recordar que si yo utilizo un activador de AHR voy a ver, o espero ver, un aumento de CYP 1 a 1, mientras que si uso un inhibidor espero ver una disminución. Entonces, en estos primeros experimentos que realizamos, podemos observar resultados de QRT-PCR. En el siguiente gráfico de barra podemos ver la expresión relativa, tanto de AHR como de CYP 1 a 1, y podemos observar que cuando usamos el inhibidor CH22-3191, de ahora más CH, podemos observar que no solo AHR ha disminuido su expresión, sino que también el citocromo 1 a 1, lo cual nos indica que esta droga en esta concentración utilizada es capaz de inhibir la actividad de AHR. Más importante, se observó que también se vio una disminución significativa de la expresión o la producción de ARN viral. Por tanto, en estos primeros resultados pudimos observar que el bloqueo de AHR reduce la producción de ARN viral. Posteriormente, evaluamos por inmunofluorescencia que la modulación de AHR a su vez altera la producción de proteína viral y el número de células infectadas por dengue. En el siguiente panel tenemos los núcleos teñidos con DAPI, la proteína de envoltura de dengue E en rojo, y vamos a observar que cuando realizamos un tratamiento con distintas concentraciones de nuestra droga que activa AHR, se puede observar que se ve un leve aumento de la expresión de proteína viral. Pero aún más importante, cuando inhibimos AHR e infectamos las células, podemos ver que hay una drástica disminución de la expresión de proteína viral, asimismo del número de células infectadas por dengue, incluso con la menor concentración utilizada, que es 2 micromolar. Posteriormente realizamos la cuantificación de las células positivas para la proteína E de dengue, y podemos observar que, por un lado, en realidad, cuando activamos AHR no vimos diferencias significativas respecto del vehículo. Sin embargo, esto podía corresponder a que nuestro sistema en realidad ya estaba trabajando a un nivel máximo de producción de virus y de partículas virales. Por tanto, puede ser que en realidad no lo estemos viendo porque nuestro sistema celular estaba saturado, pero lo más importante que vimos en este trabajo, o de esta parte al menos de este trabajo, es que vimos que la inhibición de AHR produjo una importante disminución del número de células positivas para dengue en una forma dosis dependiente, incluso con la menor concentración utilizada. Por tanto, a partir de estos resultados, lo que podemos evaluar es que justamente la inhibición de AHR no solo disminuye, ¿sí?, la producción de ARN viral, sino también la producción de proteína viral y de número de células infectadas. Finalmente, pudimos analizar justamente el rendimiento viral para los distintos serotipos de dengue. En este caso les muestro los resultados correspondientes a los ensayos en los que se trató células con distintas concentraciones de nuestro inhibidor. Y podemos observar que tanto para dengue 1 como dengue 2, 3 y 4, el bloqueo de AHR inhibe la replicación de dengue in vitro. Lo que debemos observar es que en este caso estos gráficos están dados vuelta, entonces la primera barra que van a ver al lado del vehículo va a ser la de mayor concentración viral, y se puede observar que no solo ocurre incluso a la menor concentración, que es 2 micromolar, sino que además también presenta un efecto dosis dependiente. Entonces, de esta primera parte, lo que pudimos concluir es que la vía de señalización de AHR está implicada en la replicación de dengue in vitro. Cuando bloqueamos AHR con este inhibidor específico, que es H22-3191, se observó la inhibición de la replicación de dengue, se observó una disminución en la síntesis de ARN viral, la expresión de proteínas virales y el número de células infectadas, y a su vez en una gran disminución en la liberación de partículas virales infectivas. Sin embargo, cuando activamos AHR con I3S, en particular no vimos diferencias significativas por ahora, en términos de lo que es la expresión de proteína viral y la liberación de partículas virales infectivas. Cabe destacar que el efecto inhibitorio se observó no solo para todos los serotipos, sino que además presentaba un comportamiento dosis-respuesta que es interesante cuando uno está estudiando la posibilidad de proponer justamente una proteína como blanco terapéutico. Por tanto,
proponemos la vía de señalización como un candidato con potencial para ser un blanco terapéutico contra dengue. Entonces, a partir de estos resultados y teniendo en cuenta que AHR es capaz de modular el sistema inmune y que ya habíamos descrito que el virus Zika justamente utiliza AHR como mecanismo de evasión al sistema inmune, nuestra siguiente parte de la presentación tuvo como nodo, como inicio, la siguiente pregunta biológica. ¿Cómo modula AHR la respuesta inmune durante una infección por dengue? Para responder esta nueva pregunta, introdujimos en nuestro estudio una nueva proteína celular, que es una proteína que fue ampliamente estudiada en nuestro laboratorio por años y que se denomina proteína de la leucemia promielocítica. De ahora en más le vamos a denominar PML. PML es el componente mayoritario de los cuerpos nucleares prominentes, denominados PML nuclear bodies o PML NBs. PML interactúa con una gran variedad de proteínas nucleares y presenta múltiples funciones biológicas, de las cuales podemos destacar sus actividades de supresión tumoral, que es parte, ¿sí?, es componente de la respuesta inmune intrínseca y a su vez presenta propiedades antivirales. Resultados previos de nuestro laboratorio indican que una infección por virus dengue disminuye el número de PML NBs a nivel nuclear y asimismo en nuestro laboratorio se ha descrito que la polimerasa viral, ¿sí?, NS5, es capaz de interactuar con PML de modo de promover el desamplaje de los PML NBs. Es decir, nosotros vamos a tener que PML, cuando lo vemos a nivel celular, se observa como puntos dentro del citoplasma. Sin embargo, si hacemos un zoom dentro de lo que es PML, podemos observar que adopta una estructura de anillo y al desensamblarse vamos a ver un menor número de puntos a nivel nuclear. Entonces, teniendo en cuenta nuestros resultados previos, este fue nuestro siguiente objetivo. Por un lado, teníamos que PML presenta un rol como factor antiviral durante una infección por dengue. Y por otro lado, habíamos descrito por primera vez que HR es un factor provital durante la infección. Por tanto, nuestro siguiente objetivo fue evaluar la potencial interacción entre HR y PML durante una infección por dengue. Para ello, recurrimos a distintos procedimientos experimentales, nuevamente in vitro, en el que células fueron infectadas o transfectadas o tratadas con drogas. En particular, los tratamientos se hicieron de la misma manera, partíamos de cultivos celulares que fueron, por ejemplo, infectados por dengue, luego se cosecharon las muestras, se fijaron y tiñeron para, particularmente, ensayos de inmunofluorescencia. Por otro lado, teníamos los ensayos de transfecciones, donde cultivos celulares fueron transfectados con plásmidos codificando para PML o HR o NS5 y distintas combinaciones de estos plásmidos. Luego las muestras fueron cosechadas, fijadas, teñidas y procesadas para inmunofluorescencia. Y finalmente realizamos tratamientos con drogas. En particular, en este caso nos enfocamos en poli-IC, que es un análogo de ARN que nos permite hacer una emulación de lo que es la infección por dengue. Y nuevamente hicimos estos tratamientos, cosechamos las muestras, fijamos y teñimos para inmunofluorescencia. En principio, destacar que pudimos describir o pudimos volver a representar este resultado que ya habíamos descrito en el laboratorio, en el que células infectadas por dengue disminuyen o tienen una menor cantidad de PML-NBs a nivel nuclear. En la siguiente imagen o en el siguiente panel podemos observar de nuevo que tenemos células que fueron infectadas con dengue a distintos tiempos de infección, 0 horas o 24 horas, y podemos observar los núcleos teñidos en azul con DAPI, PML teñida en rojo, y podemos observar que hay una gran disminución de PML a 24 horas de la infección. Ahora bien, cuando fuimos a evaluar qué ocurría con AHR, pudimos observar por primera vez que la infección por dengue induce una reducción en AHR en el núcleo e incrementa la expresión en el citoplasma. Nuevamente tenemos dos paneles, ¿sí?, que corresponden a dos tiempos de infección, 0 horas y 24 horas. Podemos observar que los núcleos están teñidos en azul con DAPI, HR en verde, proteína C de dengue en rojo, y luego tenemos justamente el merge de lo que vienen a ser todas las condiciones. Y podemos observar que en 0 horas de la infección, si pueden observar, las líneas blancas indican la mayor concentración de HR. Podemos observar que a 0 horas de la infección se ubica principalmente a nivel nuclear, HR, de hecho hay una exclusión de nucleolo.
Y a 24 horas de la infección podemos observar que hay una depresión, ¿sí?, de HR a nivel nuclear, que hay un incremento en el citoplasma, y esto nos indica posiblemente un aumento de la expresión activa durante la infección. Nuevamente destacar que es la primera vez que pudimos observar HR a nivel proteico durante una infección por dengue. Posteriormente realizamos los ensayos de tratamiento con Poli-C, en los que emulamos la infección con este análogo de ARN. Lo que hicimos fue tomar células que fueron tratadas a distintos tiempos con una concentración de Poli-C. Y posteriormente lo que realizamos fue la tinción nuevamente de PML en rojo, HR en verde y tenemos DAPI. Pudimos observar que hay un cambio diferencial tanto en HR como en PML. Si vamos al primer panel, tenemos que HR se ubica a 0 horas de la infección, principalmente nuclear. A 4 horas hay una gran disminución de HR, mientras que a las 8 horas vemos un aumento de la expresión a nivel citoplasmático. A 12 horas vemos un aumento de HR en ciertas células a nivel nuclear, mientras que a 24 horas se encuentra particularmente a nivel nuclear. Sin embargo, PML persigue una cinética opuesta. Podemos observar que tenemos un número finito de PML-NBs a 0 horas de la infección, mientras que a 4 horas de la infección del tratamiento, mientras que a 4 horas de tratamiento podemos observar que hay un aumento no solo en el número de los PML-NBs, sino a su vez en el tamaño de los mismos. Este aumento se mantiene durante 8 horas de tratamiento, mientras que a las 12 horas, en las células donde comenzó a haber un aumento de HR a nivel nuclear, podemos ver que hay una disminución de PML, siendo que a 24 horas hay una restitución parcial del fenotipo inicial. Por tanto, pudimos observar que la localización de HR cambia entre núcleo y citoplasma tras el tratamiento con Poli-C, que los PML-NBs aumentan en número y tamaño tras el tratamiento con Poli-C, y que HR y PML-NBs parecieran excluirse mutuamente a nivel nuclear. En las siguientes imágenes tenemos resultados de campos más amplios del mismo ensayo, en el que se puede observar que es bien clara la diferencia de cómo se ve la expresión de la proteína verde y de la roja en todo el campo. Y pudimos concluir, a partir de esta evidencia, que HR y PML exhiben una distribución celular diferencial, que HR y PML parecerían estar contrarregulados tras justamente la administración de Poli-C a distintos tiempos, y particularmente que estos efectos son tiempo dependientes. Cabe destacar que la administración de Poli-C gatilla la respuesta inmune y eso induciría estos cambios de localización celular a nivel de HR y PML. Por tanto, para seguir estudiando esta posible interacción entre Poli-C y entre HR y PML, lo que hicimos fue ensayos de cotransfección, donde tomamos células que fueron cotransfectadas con plásmidos codificantes para HR y PML, y pudimos observar por primera vez que HR es reclutado a los PML-NBs en ensayos de contrafección, incluso a bajos niveles de expresión de ambas proteínas. Se puede observar en el panel cuadrado que, digamos, acaba de aparecer, que células con bajo nivel de expresión también tienen justamente esta colocalización de estas dos proteínas, y que cuando vemos un aumento en ambas proteínas también se sigue observando, ¿sí? Particularmente, no sé si me ven el mouse, se puede ver en esta célula de aquí abajo que tenemos un alto nivel de expresión tanto de HR como de PML, y nuevamente podemos observar justamente esta colocalización. Entonces, a partir de estos resultados pudimos concluir por primera vez que HR es reclutado a PML-NBs en ensayo de contrafección y que esto ocurre incluso a bajos niveles de expresión de ambas proteínas. Por otro lado, quisimos evaluar la distribución de NS5 en estos ensayos de contrafección, y particularmente lo que hicimos fue cotransfectar células con plásmidos codificantes para NS5 de dengue 2 y para PML. Pudimos observar que justamente NS5 de dengue 2 también colocaliza con los PML-NBs. Sin embargo, pudimos observar también aumento de la expresión a cúmulos de esta proteína en otras regiones nucleares compatibles con nucleolo. Para corroborarlo, lo que hicimos fue tomar estas mismas células y justamente hacer una tinción de los nucleolos con anticuerpos, y pudimos comprobar que NS5 no solo se localiza en los PML-NBs,
sino también en nucleolo durante ensayos de cotransfección. Entonces, las conclusiones parciales de esta segunda parte serían las siguientes. Pudimos observar que infección por dengue aumenta HR en el citoplasma, mientras que disminuye HR en el núcleo, junto con la disminución de los PML-NBs en el núcleo. En ensayos de tratamiento con Policef pudimos observar que hay una modificación en la localización y expresión de HR y PML, que HR y PML parecerían estar contrarreguladas en el núcleo. Poli-C gatilla la respuesta inmune y eso los cambios en HR y PML, y a su vez que estos cambios serían tiempo dependientes. Finalmente observamos en ensayos de cotransfección que HR es reclutado de los PML-NBs, tanto como NS5 de dengue. Sin embargo, NS5 de dengue también se distribuye en nucleolo. Entonces, el objetivo de esta segunda parte fue evaluar la posible interacción entre HR y PML durante una infección por dengue y afortunadamente pudimos describir por primera vez que HR y PML podrían interactuar durante esta infección. Por tanto, como conclusiones finales, la primera parte de mi doctorado se abocó a intentar evaluar el posible rol importante de HR durante una infección por dengue y pudimos justamente describir que HR parecería ser crucial durante una infección por dengue, ya que su bloqueo inhibe la replicación de dengue, no solo en términos de disminuir la síntesis de ARN viral, sino la expresión de proteínas virales y la liberación de partículas virales infectivas. Y en un segundo lugar, lo que pudimos evaluar es que HR y PML parecerían estar interactuando durante la infección, posiblemente una proteína en contra de la otra. Y dentro de los escenarios que nos gustaría evaluar o que de alguna manera proponemos, podemos pensar que HR podría estar ayudando a NS5 de dengue para desensamblar estos PML-NBs como mecanismo de evasión al sistema inmune. Mientras que por otro lado planteamos que también PML podría estar secuestrando a HR para evitar justamente su acción proviral durante la infección. Bueno, finalmente me gustaría agradecer a miembros del laboratorio y colaboradores de los distintos laboratorios que trabajamos en este proyecto. Por un lado tenemos de la Universidad de Buenos Aires en Argentina a Sibel García y a Sada Monte. Después de la Universidad de Harvard tenemos a Francisco Quintana y Federico Giovannini. Y después en Alemania a Peter Hemmerich, que en realidad con él se hicieron la mayoría de los ensayos de inmunofluorescencia con microscopía de superresolución y distintos microscopios de mucha potencia, digamos, por así decirlo. Así que finalmente les quiero agradecer por su atención y, bueno, espero cualquier tipo de pregunta que les pueda surgir. Muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Muy lindo. Estuvo lindísima la presentación y los experimentos. Yo tengo algunas preguntitas para hacerte, porque no entendí muy bien esta última parte o qué suponen ustedes. Por lo que yo entendí, ustedes están diciendo que dengue lo que hace es sacar a HR al citoplasma, ¿sí? Sí. Y además lo que vos demostraste es que induciendo HR, o sea, no se favorecería, que inhibiendo HR disminuís el ARN viral, las proteínas virales y como que bajás la infección por dengue. ¿Cuál sería tu hipótesis de esa interacción? ¿Sería el citoplasma entre dengue y HR? Bueno, muy buena pregunta. ¿El citoplasma y cómo es la hipótesis de ustedes? Bueno, muy buena pregunta. Yo en realidad la voy a responder con cosas que creo que pueden estar ocurriendo, porque requiere de un poco más de investigación al respecto. Lo que yo creo que ocurre es que sí, principalmente a nivel inicial, lo que podría estar ocurriendo es que a nivel citoplasmático se esté dando esta interacción. Sin embargo, no descartamos que ocurra también a nivel nuclear. Yo creo que estos primeros resultados, donde pudimos observar que hay un aumento de HR a nivel citoplasmático, podrían indicar que en realidad la infección aumenta la expresión de HR porque HR lo ayuda. Más que por un lado, digamos, como va transcurriendo la infección a distintos tiempos, HR podría ser consumido, porque no les mostré esta parte, pero en realidad cuando HR
funciona a nivel nuclear, una vez que cumplió su función, va a citoplasma y es degradado. Por tanto, uno no tiene una expresión infinita, sino que continuamente debería ir aumentando su expresión en caso de que se favorezca justamente lo que es la infección. Entonces, lo que yo imagino que ocurre es que llega un momento a nivel celular en el que el HR nuclear ya no puede seguir, digamos, favoreciéndolo, y dengue de alguna manera aumenta la expresión porque HR lo favorece, digamos. Yo creo que no descartaría que HR y dengue interactúan a nivel citoplasmático y o a nivel nuclear. Yo no lo descartaría porque en estos últimos resultados que obtuvimos pudimos observar que PML interactúa con HR y PML también interactúa con NS5. Claro, entonces, en el núcleo, por eso mi pregunta, ¿por qué se va a citoplasma? Exacto, es que tiene sentido y es, yo creo que la confusión la tenemos todos, pero la realidad es que yo creo que en realidad son dos fenómenos diferentes, que en realidad lo que ocurre a nivel nuclear estaría hablando de la función, de lo que está ocurriendo, del mecanismo de acción, mientras que lo que se observa a nivel citoplasmático, creo yo que en realidad es resultado del aumento de la expresión de HR para seguir haciendo lo que hace en el núcleo. Claro. Pero es muy buena pregunta. Pero que la acción más importante es en el núcleo. Por lo pronto yo creo que sí, porque tiene la capacidad de regular. En bibliografía hay un montón de información que justamente describe que HR bloquea vías de interferón, es uno de los reguladores negativos más importantes de NF-κB, como factor de transcripción pivotal de la respuesta inmune innata. Entonces, o sea que vos esperás que tenga el mismo efecto que ustedes demostraron en Zika. Exactamente. Lo que queremos intentar describir es justamente si ocurre lo mismo, ya que es otro flavivirus, y que justamente esperamos ver esa posible interacción a nivel del sistema inmune innato. Y de hecho, parte de eso que describimos o propusimos en ese modelo de Zika, estaba incluido PML, pequeñito, porque todavía, y quizás, no sé si quedó muy claro, porque lo dije medio al pasar, porque todavía no había introducido la proteína, pero en ese primer modelo, si quieren les muestro, de nuevo esa, a ver, tengo que ir de nuevo porque tengo muchas filminas, acá, les comparto de nuevo. Dale. Toda la pantalla. Ahí está. En este primer modelo que propusimos, fíjense que dentro de las digamos, proteínas con función antiviral, ¿sí? Que en los que nos enfocamos para estudiar HR, está también PML. PML bloquea a Zika también, o bloquearía a Zika también, de la misma manera que a dengue. Entonces, y también con Zika colocalizando, ¿qué se vio? Que el efecto es en núcleo, colocaliza con algo, ¿cómo sería ese efecto? Con Zika todavía no pudimos hacer esos ensayos, pero es muy interesante. ¿Tienen pensado hacerlo? Sí, yo creo que sería súper interesante intentar abordar también el estudio de Zika como algo más bien no general, sino para intentar entender qué ocurriría, por ejemplo, a nivel de flavivirus, como para poder explicar. Claro, justo te iba a preguntar eso, si otro Flavi hay cosas descriptas parecidas. Bueno, es muy interesante porque en realidad se ha descrito el rol de HR como proviral en la infección por hepatitis C. Mira. Hay un paper del año 2018, si mal no recuerdo, que justamente indica que HR facilitaría el ensamblado de partículas virales de hepatitis C. Mira. Entonces, o sea que sería un buen target de tratamiento. Exactamente, por eso estamos tan entusiasmados también con este proyecto, que justamente nos arroja resultados interesantes como para decir, bueno, puede que HR cumpla diversas funciones a nivel celular, pero durante la infección parecería en realidad estar jugando a favor del virus. Entonces, claro. Qué interesante sería poder proponerlo como un blanco terapéutico que pudiera ser bloqueado, ¿no es cierto?, al menos en forma transitoria para un tratamiento de la enfermedad, digamos. Perfecto. Y una última preguntita, si no te este último efecto de colocalizaciones, eso, perdón mi desconocimiento de dengue, la verdad es que no sé si la NS5
es compartida entre los distintos serotipos o es muy diferente. No sé si vos lo demostraste con todos o solo lo probaste con algunos. Particularmente empezamos con la NS5 de dengue 2, que es digamos, es el serotipo prototipo para el estudio del resto de los serotipos de dengue, pero la realidad es que esperamos que haya un resultado similar. Si bien se ha demostrado que NS5 de los distintos serotipos localiza diferente, ¿sí?, a nivel celular, en ensayos de cotransfección y en infecciones también se ha demostrado. Hay unos lindos papers del 2015 que lo demuestran, y también uno que, este paper que justamente se hizo en el laboratorio, también demuestra eso. Pero como NS5 está conservada, uno esperaría que fuera algo que pudiera llevarse a cabo en los distintos serotipos, así que fuera más bien genérico en eso. Porque tenés un buen target para todos los serotipos, digamos, eso está... Claro, sí, o sea, bastaría, digamos, tener la posibilidad de extender estos resultados al resto de los serotipos, pero yo particularmente, yo esperaría que ocurra algo similar. Sí. Perfecto. Bueno, ya te maté a preguntas. Muchas gracias, la verdad me encantó el trabajo, súper lindo. Felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias, y muchas gracias por las preguntas, súper interesante. Yo tengo una pregunta cortita. En primer lugar, la verdad que me encantó el trabajo. Muchas gracias. Muy bueno, las imágenes esas de fluorescencia están espectaculares, las felicito. Me queda la duda de, ustedes justo decías vos recién lo de blanco terapéutico, de AHR. ¿Cuál sería el efecto biológico de inhibir AHR? Porque evidentemente como factor de transcripción debe estar involucrado en algunos procesos de control celular o sea, ¿hay algún análogo que pueda cubrir la función? ¿O sería medio como hacer una quimioterapia y decir, bueno, que sea mejor el beneficio que el riesgo? Bueno, muy interesante la pregunta. La verdad que en realidad en este trabajo que justamente hemos publicado justamente de Zika y AHR, se ha trasladado justamente este tipo de tratamiento de ensayos in vivo con ratonas preñadas, ¿sí?, en los que en realidad se realizó el tratamiento con un sistema de delivery de nanopartículas, que permitiría justamente hacerlo más célula... Más localizado. Claro, más localizado a nivel de la célula que uno debería tratar. Pero es cierto que justamente como es una proteína que regula varias funciones biológicas, uno tendría que tomarlo como un tratamiento transitorio que permitiría justamente en ciertos casos, particularmente los graves, que son los de mayor interés, evitar que tengan un desenlace fatal. Claro, no lo están tomando como preventivo, sino como tratamiento específico en los casos graves. Okay. Claro, yo creo que como profiláctico, no, particularmente es lo que pienso yo, no sé si sería tan útil a ese nivel, digamos. Claro. Sí, como tratamiento de los casos en los que uno ya no tiene de qué manera sacar o no tiene a un paciente en el que pueda administrarle algo específico. Hoy en día los tratamientos que existen son sintomáticos. Es decir, tenemos hipovolemia, le ponemos suero. Hacemos esto, hacemos tal cosa. Entonces, claro, como que si bien el tratamiento sintomático baja la mortalidad de un 20% como máximo a un 1%. Sirve, pero también necesitamos tener otras estrategias que nos permitan eventualmente desarrollar tratamientos específicos, porque no sí, además de esto te bajaría muchísimo la tasa de internación, por lo tanto sería mucho más fácil, porque vos llegás con una infección grave, tenés el tratamiento y en un par de días capaz que ya estás externado. Está muy bueno. Totalmente de acuerdo. Y más aún cuando en realidad justamente la infección por dengue es un problema de salud pública en muchísimos países donde justamente la infraestructura no es que uno diga, bueno, nos sobra infraestructura, digamos, a nivel hospitalario, o sea, es muy buena y funciona muy bien, pero uno también tiene que cuidarlo. Entonces, también es interesante plantearlo por los países que están involucrados, donde justamente son de las áreas tropicales y subtropicales, o sea que... Así que bueno. Sí, no, además también está muy bueno esto que vos decías del paper de hepatitis C, o sea, aparentemente es un blanco terapéutico interesante para no solo dengue y Zika, sino para un par de más infecciones. Bueno, yo dejo porque si no nos quedamos charlando hasta la... No, estoy encantada. La hice re larga. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.
Florencia, presentaste hermoso. Te felicito. Ay, muchísimas gracias. La verdad que... Súper clara, digamos, yo no manejo tu tema y fuiste muy clara en tus explicaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que me pone súper contenta porque uno puede que se entusiasme mucho con sus resultados o su tema de tesis, como creo que se notó, pero la realidad es que también está bueno tener la posibilidad de transmitirlo lo más claro posible como para que justamente se extienda y el intercambio sea interesante, porque... así que bueno, me alegra mucho que se haya entendido y que haya gustado. Así que... Bueno, si no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. La verdad que un trabajo excelente y felicitaciones a Cibele y a todo el equipo y un placer compartir el seminario con ustedes. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo la invitación, en principio a Tamara, que surgió su idea, y a Maru, que me extendió la invitación. La verdad que me halagó mucho que me invitaran a dar este seminario y me gustó mucho también prepararlo, y darlo, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad. No, de nada. Gracias a vos. Gracias, Flor. Gracias a vos, Florencia. Muchas gracias. Chau, Cibele. Besos para todos. Felicitaciones. Muchas gracias.